Aquí hay algo que te dejará perplejo. Cada persona en este planeta, los 8.000 millones que somos, puede rastrear su ascendencia hasta el mismo lugar, un continente, África. Pero esa no es la parte más loca. Lo curioso es que otros continentes también tenían simios. Europa los tenía, Asia los tenía. Entonces, ¿por qué los humanos no evolucionaron en Alemania, China ni en ningún otro lugar? Piénsenlo un segundo. Hay simios por todo el viejo mundo. Tienen bosques, tienen comida, tienen todo lo que necesitan para sobrevivir. Pero solo un lugar generó las especies que eventualmente construirían ciudades, escribirían sinfonías y llegarían a la luna. ¿Qué hizo a África tan especial? Bueno, antes de contar la historia, si vienes aquí con frecuencia, suscribirte me ayuda. Deja un comentario indicando desde dónde nos escuchas y la hora. Ayer, alguien de Portugal dijo que escuchaba mientras cocinaba la cena, y alguien de Chicago lo usaba para ir al trabajo por la mañana. ¡Qué locura! La mayoría de la gente simplemente acepta que los humanos vinieron de África porque, ya saben, eso es lo que aprendieron en la clase de biología. Pero nadie explica realmente por qué tuvo que ser África. Y esa es la pregunta que realmente importa. Porque si logramos descubrir qué convirtió a África en la olla a presión evolutiva perfecta para la humanidad, podremos comprender algo fundamental sobre quiénes somos. Así que abróchense los cinturones, porque estamos a punto de sumergirnos en millones de años de historia. Hablamos de impactos de asteroides, colisiones continentales, caos climático y un montón de golpes de suerte que casi no ocurren. Al final de esto, verán África y a ustedes mismos de una manera completamente diferente. Así que empecemos por el principio, muy al principio. Y entre estos pequeños supervivientes había algo extraordinario. Los científicos lo llaman Purgatorius y recibe su nombre de Purgatory Hill en Montana, donde lo desenterraron los paleontólogos. Se trata de una criatura del tamaño de un ratón, de unos 15 centímetros desde la nariz hasta la cola, con un peso de poco más de 28 gramos. A primera vista, uno pensaría en una musaraña, pero observen los huesos del tobillo. Tenían una increíble amplitud de movimiento que los mamíferos terrestres normales simplemente no tienen. Y esto es lo más sorprendente. Purgatorius vivió solo entre 105.000 y 139.000 años después de que el asteroide extinguiera a los dinosaurios. Piénsenlo. Mientras el planeta aún se recuperaba de la mayor extinción masiva de la historia reciente, mientras la ceniza probablemente aún se asentaba en algunos lugares, nuestros primeros ancestros primates ya se desplazaban rápidamente, aprovechando todo ese nuevo espacio en los árboles. Pero Purgatorius no estaba solo. El registro fósil muestra que estas otras criaturas, llamadas plesiodapiformes, vivieron al mismo tiempo. Imaginen si una ardilla y un mono tuvieran una cría. Eso es básicamente lo que estamos viendo. Lo interesante son sus dientes. El patrón coincide con el de los lémures y loris modernos, lo cual es fundamental en la clasificación de los primates. Pero les faltaban algunas características clave. Carecían de ojos frontales para la percepción de profundidad. Todavía no hay manos que realmente se agarren. Eran obras en progreso, peldaños evolutivos entre los simples mamíferos arborícolas y lo que reconoceríamos como primates reales. Entonces, ¿por qué evolucionaron estos rasgos en primer lugar? ¿Cuál fue la presión evolutiva que convirtió a algunos pequeños mamíferos al azar en los ancestros de los monos, los simios y finalmente de nosotros? Los científicos han barajado diversas ideas. Al principio, la gente pensaba que era simple.
estas criaturas se estaban adaptando a la vida en los árboles, y punto. Pero eso no se sostiene, ya que muchas otras especies viven en los árboles y no evolucionaron a primates. Las ardillas, por ejemplo, se las arreglan perfectamente sin ojos frontales ni pulgares oponibles. Luego está la hipótesis de la depredación visual. Esta es bastante interesante. Se argumenta que los primeros primates evolucionaron como sigilosos cazadores de insectos. Piénsalo. Si intentas atrapar insectos que se mueven rápidamente en las ramas, necesitas una excelente percepción de profundidad. Necesitas un agarre preciso para atraparlos. Tener la vista al frente y dedos ágiles sería una gran ventaja. Pero espera, hay más. Casi al mismo tiempo que estos primeros primates evolucionaban, las plantas con flores modernas, llamadas angiospermas, proliferaban por todo el planeta. De repente, había frutas y flores por todas partes, creando nuevas fuentes de alimento. La visión cromática ayudaba a distinguir esa fruta roja y madura sobre las hojas verdes. La motricidad fina te ayudaría a recogerlo sin caerte de una rama. Y aquí está lo mejor. Todas estas hipótesis, probablemente todas sean correctas. Los árboles frutales también albergaban enjambres de insectos, así que estos pequeños tenían acceso a ambos. Probablemente fue una combinación de las tres presiones la que creó la combinación evolutiva perfecta. Cada una impulsó la anatomía y el comportamiento de los primates en la misma dirección, hacia una mejor visión, hacia una mayor destreza, hacia cerebros más grandes para coordinarlo todo. Hace unos 55 millones de años, encontramos la verdadera especie, los auténticos primates, llamados euprematos. Son criaturas como los adípidos y los homomídeos, que poseen todos los rasgos característicos de los primates: ojos orientados hacia adelante para la percepción de profundidad, agarre de manos y pies con uñas en lugar de garras, articulaciones de hombros y muñecas más flexibles, cerebros relativamente más grandes que sus predecesores. Estos rasgos abrieron las puertas ecológicas que nos llevarían hasta nosotros, pero aquí es donde la historia da un giro que la mayoría de la gente desconoce. La siguiente etapa crucial en la evolución de los primates no ocurrió en África. Hace unos 40 millones de años, aparecen los primeros primates superiores en el registro fósil. Se llaman antropoides y son los ancestros de todos los monos, simios y humanos. Y adivina dónde se encontró el fósil de antropoide más antiguo. En China. Este ejemplar notablemente diminuto se llama Eosimius, que significa mono del amanecer. Su corto hueso del talón indica que se desplazaba por los árboles de forma similar a los monos modernos. Otros hallazgos fósiles en Myanmar y Pakistán lo confirman. Asia fue el punto de partida de este grupo de primates. Finalmente llegaron a África. Pero aquí viene lo curioso. Si no conocieras la historia geológica de la Tierra, podrías pensar que simplemente migraron allí, trepando de rama en rama sobre la vasta selva que conectaba los continentes. Pero no, África y Asia no estaban conectadas por tierra. Estaban separados por este antiguo océano llamado la Vía Marítima de Tetis, que unía los océanos Atlántico e Índico. Esto habría sido una barrera enorme para los antropoides migratorios. Entonces, ¿cómo lo cruzaron? Aquí es donde la geología se vuelve loca. ¿Sabes cómo se calienta una sopa en una estufa? El líquido caliente sube desde abajo, se enfría en la superficie y vuelve a descender. El manto terrestre hace básicamente lo mismo, solo que con roca fundida durante millones de años. El material caliente de las profundidades del planeta asciende hacia las placas de la corteza terrestre, que se empujan y se tiran entre sí.
Cuando estas columnas impactan la parte inferior de la corteza, pueden levantar cordilleras enteras o crear cadenas de islas volcánicas. Fue una combinación de estos eventos geológicos lo que conectó África con Asia. La columna de Afar, por ejemplo, elevó mesetas en el noreste de África. Las placas tectónicas africana y árabe se desplazaron hacia el norte impulsadas por el calor que ascendía desde el manto terrestre. Se estrellaron contra el extremo sur de Eurasia. Esta colisión elevó montañas en lugares como Turquía e Irán. También unió Arabia a África. Pero lo más importante es que creó tierra nueva. El material volcánico se elevó desde las profundidades, endureciéndose y formando islas. Hace unos 20 millones de años, se formó una masa de tierra llamada puente terrestre de Gomphotherium. Sí se llama así por esos enormes mamíferos parecidos a elefantes que lo cruzaron. Este puente cerró la vía marítima de Tetis y conectó los continentes para siempre. Esto lo cambió todo. La circulación oceánica cambió. Los patrones monzónicos cambiaron. Algunos lugares se volvieron más secos, mientras que otros tuvieron más lluvias. Se formaron diversos ecosistemas nuevos en el puente terrestre y sus alrededores, desde densos bosques hasta sabanas herbáceas. Esta fue la oportunidad que nuestros ancestros antropoides necesitaban. Llegaron a África aprovechando esas antiguas cadenas de islas y mares poco profundos. Menos mal que lo hicieron, porque los que se quedaron en Asia se extinguieron durante un severo período de enfriamiento. ¿Quién sabe si estaríamos aquí si no fuera por esos primates que saltaban de isla en isla y se trasladaron a África? Una vez aislados en África, los antropoides inmigrantes se diversificaron rápidamente. Es entonces cuando vemos a los monos del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo dividirse en linajes diferentes. Hoy en día, pequeños rasgos los separan, como la orientación de las fosas nasales y el número de dientes. Pero la historia más importante se centra en su geografía. La población que se convertiría en los monos del Nuevo Mundo logró llegar de alguna manera a Sudamérica. La hipótesis actual es descabellada. Los científicos creen que cruzaron el océano Atlántico a la deriva, en una gigantesca balsa natural compuesta principalmente de vegetación. Imaginen un grupo de monos en una isla flotante de plantas, a la deriva durante semanas o meses en mar abierto. Suena ridículo, pero es nuestra explicación más razonable. No lo sabemos con certeza, pero la evidencia genética apunta en esa dirección. Los que permanecieron en África se convertirían en monos y simios del Viejo Mundo. Una vez que ese puente terrestre se formó hace 20 millones de años, permitió migraciones a mayor escala. Toneladas de roedores, ungulados y carnívoros asiáticos llegaron a África por primera vez. En la otra dirección, esos gonfoterios, parecidos a elefantes, cruzaron a Asia. Los primates africanos también se unieron a la fiesta, recolonizando Asia utilizando el puente terrestre. Así que aquí estamos. Asia aportó las semillas y las plantó en África, pero aún faltaban varias cosas para que viéramos a la humanidad brotar del suelo africano. La experimentación con primates se intensificaba, acercándose poco a poco a nosotros, pero aún no estaba lista, ni mucho menos. En el Mioceno, hace unos 23 millones de años, los simios irrumpieron en escena. A diferencia de los monos, los simios carecen de cola. Tienen cerebros más grandes, vidas sociales más complejas y, en general, cuerpos más grandes. Uno de los primeros candidatos fue Procónsul. Este grupo está compuesto por hasta 15 especies diferentes, que vivieron principalmente en África Oriental hace unos 20 millones de años. Procónsul
tenía un cuerpo similar al de un mono, pero dientes similares a los de un simio y un cerebro relativamente más grande. Debido a esta mezcla, algunos investigadores dudan en considerarlo un verdadero simio, pero su principal rasgo simiesco era evidente: la ausencia de cola. Este diseño, mitad mono, mitad simio, lo convierte en un modelo perfecto para una especie en transición. Observe cómo su estructura corporal continúa desarrollando las adaptaciones que observamos en purgatorios y los primeros primates millones de años antes. La evolución no empieza desde cero, se construye sobre lo anterior. Y aquí es donde el papel de África se vuelve crucial, porque lo que sucediera después lo determinaría todo. Dos importantes eventos climáticos ocurrieron mientras nuestro linaje de simios se formaba. Y vaya, estos eventos fueron revolucionarios. Primero, se produjo un clima óptimo hace unos 17 millones de años. Las temperaturas se dispararon considerablemente y los bosques subtropicales se extendieron rápidamente por Eurasia y África. Diversos simios utilizaron estos frondosos bosques para expandirse hacia Europa y Asia. El mapa fósil se llena de todos estos parientes peculiares. Vemos simios de pantano en España, simios de bosque en Hungría, especialistas insulares frente a las costas de Italia y formas asiáticas que eventualmente darían lugar a los orangutanes. Era un paraíso para los simios. Durante unos pocos millones de años, estas criaturas estuvieron por todas partes, prosperando en condiciones cálidas y húmedas, pero nada dura para siempre. Un brutal periodo de enfriamiento golpeó al final del Mioceno. Las temperaturas se desplomaron y extinguieron a la mayoría de los simios euroasiáticos. Una víctima fue el Dryopithecus. Esta pobre especie prosperó en Europa entre hace aproximadamente 12 y 9 millones de años. Los fósiles muestran que tenía el tamaño de un chimpancé, con brazos largos, articulaciones flexibles y dedos curvos, diseñados para columpiarse y trepar. Su cerebro era comparable al de un chimpancé. Sus dientes eran muy similares a los de los simios, con caninos afilados y muelas adaptadas para masticar fruta. Los científicos incluso pueden deducir, a partir del esmalte dental, que el Dryopithecus crecía lentamente, un rasgo importante en el linaje de los simios. Piensa en cuánto tarda un ser humano en madurar en comparación con otros animales. Hablamos de años y años de infancia. Esto es esencial para el desarrollo de nuestro gran cerebro y nuestra inteligencia. El Dryopithecus mostraba los primeros indicios de este patrón. Pero a pesar de estas novedosas adaptaciones, no pudo resistir los drásticos cambios climáticos. El período de enfriamiento desecó los frondosos bosques europeos. Sus hábitats se redujeron gradualmente y finalmente se extinguieron. Muchos otros simios europeos siguieron su ejemplo, desapareciendo del registro fósil uno tras otro. Como resultado, solo África y partes del sudeste asiático permanecieron como refugios para los simios. Los primates supervivientes en África incluían linajes que darían origen a chimpancés, gorilas y, con el tiempo, a homínidos. A Paim, los que evolucionaron hacia orangutanes y gibones, fueron los descendientes asiáticos. Entonces, ¿por qué África se convirtió en el refugio? ¿Qué hizo especial a este continente? En parte, fue pura suerte geográfica. África se extiende a ambos lados del Ecuador, lo que le confiere una gama de climas que abarca desde selvas tropicales hasta tierras altas templadas. Cuando los desastres climáticos azotaron otros continentes, la diversidad de entornos de África significó que siempre hubo un lugar donde las poblaciones sobrevivieron. Pero se trataba de algo más que una simple geografía. África era geológicamente activa,
lo que generó nuevas oportunidades. El sistema del Rift de África Oriental comenzaba a formarse, creando montañas, valles y una diversidad de hábitats, todo en distancias relativamente cortas. Esta diversidad de hábitats sería crucial para lo que sucedió después. Hace 7 millones de años comenzó a surgir el linaje humano, pero las lagunas en este punto crítico resultan especialmente frustrantes para los científicos. No disponemos de muchos fósiles de este período, por lo que establecer conexiones entre especies es muy difícil. De ahí que no tengamos necesariamente un eslabón perdido, entre comillas. Sin embargo, los fósiles que tenemos nos dicen algo con certeza. África fue la cuna de la humanidad. El albor de la humanidad no fue una progresión fluida y ordenada. Fue caótico, experimental, lleno de callejones sin salida y golpes de suerte. Comenzó hace unos 7 millones de años, cuando nos separamos de nuestro ancestro común, los chimpancés. Mientras que los chimpancés se mantuvieron pegados a los árboles y solo caminaban sobre los nudillos cuando se les obligaba a tocar el suelo, nuestro linaje empezó a preferir la tierra firme bajo nuestros pies. Nos volvimos bípedos, comprometiéndonos plenamente a caminar sobre 2 piernas. Otros simios lo hacen ocasionalmente, pero nosotros estamos totalmente comprometidos. Esto es lo que realmente nos distingue del resto de los primates. Es lo que nos hace especiales. Y los primeros fósiles con indicios de este rasgo provienen de África. Esta es, sin duda, una de nuestras mayores pistas que apoya el origen africano de la humanidad. ¿Quieres pruebas? Te las mostraré. El ejemplo más antiguo es una especie llamada Sahelanthropus chadensis. Aparece en Chad hace aproximadamente 7 millones de años. El descubrimiento se anunció en 2002 y causó sensación en la comunidad científica. Esto se debía a que Chad, en el centro norte de África, era un lugar totalmente inesperado para encontrar ancestros humanos primitivos. La mayoría de los fósiles se habían encontrado en el este de Sudáfrica, lo que amplió nuestra comprensión de dónde vivían los primeros homínidos. A primera vista, el Sahelanthropus se habría parecido mucho a un chimpancé, pero este cráneo fosilizado nos dice que no era un simio cualquiera. El cráneo recibió el apodo de Tumai, que significa esperanza de vida en el idioma local. Y vaya nombre, porque esto representa la esperanza de que podamos comprender nuestros orígenes. Observen la base del cráneo. Hay un orificio llamado foramen magnum. Conecta el tronco encefálico con la médula espinal. En el Sahelanthropus se encuentra cerca de la parte frontal. A diferencia de otros simios, cuyo foramen magnum se encuentra más atrás. ¿Qué significa esto? Sugiere que esta especie podía estar de pie o caminar con una postura más erguida. Dado que los fósiles son bastante escasos, aún se debate si el Sahelanthropus estaba completamente erguido. En 2022, científicos describieron un fémur y 2 huesos del antebrazo del mismo yacimiento. La estructura del fémur indicaba que el Sahelanthropus solía ser bípedo en el suelo, pero los huesos del antebrazo mostraban que también pasaba tiempo en los árboles. No se trata de un caso inequívoco de bipedalismo completo, pero sí de una prueba bastante convincente de que nuestro linaje experimentaba con la marcha erguida mucho antes de lo que se creía. 1 millón de años después, el Aurorán tuganensis aparece en Kenia. Su fémur cuenta una historia aún más clara. La cabeza femoral, que habría encajado en su pelvis, se parece casi a la de un humano. Al estar de pie, las piernas soportan más peso y lo hacen de forma diferente que si estuvieras a 4 patas. Este fémur está más adaptado a esa función, pero, al igual que el Sahelanthropus, el aurorano se conoce solo a partir de unos pocos fósiles.
por lo que su lugar en el árbol genealógico es incierto. Luego viene el Ardipithecus, también conocido como Ardi. Este se encontró en Etiopía y tiene 4,5 millones de años. El cráneo y la pelvis apuntan a un bipedalismo habitual. Algunos signos clave son el foramen magnum anterior, la pelvis en forma de cuenca y las rodillas ligeramente curvadas hacia adentro. Estas características ayudan a estabilizar el peso del tronco al caminar erguido. Sin embargo, el pie mantiene un dedo gordo extremadamente divergente para agarrarse a las ramas. Piense en Ardi como un vehículo multiusos, diseñado para circular por tierra, pero excelente para todoterrenos entre los árboles. Esto tiene todo el sentido desde una perspectiva evolutiva. Las adaptaciones exitosas no se abandonan de la noche a la mañana. Los antepasados de Ardi habían sido arborícolas durante millones de años. Esas habilidades para trepar árboles seguían siendo valiosas, incluso cuando caminar sobre el suelo se volvió más importante. A Ardi le siguió un gran género de homínidos conocido como Australopithecus. Con tantas especies diferentes, es imposible abarcarlas todas. Se extendieron desde hace aproximadamente 4 millones hasta 1 millón de años, habitando el este y el sur de África. Todos comparten signos de bipedestación habitual, con muchos de los mismos rasgos que Ardi. Tomemos como ejemplo al Australopithecus afarensis. Quizás la conozcas como Lucy. Lucy fue descubierta el 24 de noviembre de 1974 en la región de Hadar, Etiopía. El paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson y el estudiante de posgrado Tom Gray inspeccionaban un barranco cuando Johanson avistó un fragmento de la articulación de un codo que sobresalía de la tierra. Se le aceleró el pulso al darse cuenta de que no pertenecía a un mono ni a ningún otro animal. Pertenecía a un homínido. A medida que el equipo seguía buscando en la zona, encontraron cada vez más fragmentos. Empezaron a comprender que estaban descubriendo algo extraordinario: un esqueleto. La excavación completa duró 3 semanas y al finalizar, encontraron aproximadamente el 40% de un solo individuo. En aquel momento, esto convirtió a Lucy en el ancestro humano primitivo más antiguo y completo jamás encontrado. El esqueleto recibió su apodo porque esa noche, de vuelta en el campamento, la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, sonaba una y otra vez. Alguien sugirió llamarla Lucy y se quedó. En Etiopía, también se la conoce como Dinkinesh, que significa eres maravillosa, y maravillosa era. Lucy era diminuta, de apenas 1,5 metros, aproximadamente la altura de un niño de 4 años, pero no era una niña. Su tercer molar, la muela del juicio, había erupcionado, lo que nos indica que era completamente adulta cuando murió, alrededor de los 9 o 10 años. Su especie maduró mucho más rápido que nosotros, además de que sus rodillas y caderas mostraban adaptaciones para el bipedalismo. Tenía una columna vertebral más adecuada para mantener una postura erguida. Sus brazos aún eran relativamente largos en comparación con sus piernas, lo que sugiere que pasó algún tiempo en los árboles, pero no se equivoquen. Lucy caminaba sobre 2 pies, y lo sabemos con certeza gracias a otro descubrimiento increíble realizado casi al mismo tiempo. En un yacimiento llamado La Toli, en Tanzania, el equipo de Mary Leakey encontró algo que dejó atónitos a todos: huellas reales preservadas en ceniza volcánica que datan de hace 3,6 millones de años. No eran huellas cualquiera, sino huellas claramente hechas por criaturas que caminaban erguidas. Las impresiones indican que estos homínidos caminaban con el talón primero, transferían el peso a la planta del pie
y luego se impulsaban con los dedos, al igual que nosotros. Las huellas también sugieren vida familiar, mostrando posible evidencia de que los jóvenes seguían los pasos de sus padres. Una cosa es observar los huesos e inferir cómo se movía un animal. Otra cosa muy distinta es ver las huellas reales que dejaron. Así que es bastante evidente. El Australopithecus estaba literalmente avanzando hacia los humanos modernos. Pero aquí surge la pregunta inevitable. ¿Por qué estas especies empezaron a caminar sobre dos patas? Para empezar, sus cuerpos estaban, en cierto modo, preadaptados. Un cuerpo diseñado para trepar árboles es, de hecho, más adecuado para la transición al bipedalismo que para caminar a cuatro patas. Parece una contradicción, pero desplazarse por los árboles requiere cierta familiaridad con la orientación vertical. Te esfuerzas constantemente por erguirte, balanceándote en las ramas, extendiendo los brazos hacia arriba. Compáralo con algo como un zorro, cuyo cuerpo casi siempre está orientado horizontalmente. Pero como dice el dicho, no arregles lo que no está roto. Si todo hubiera ido bien en los árboles, estos antiguos homínidos podrían no haber evolucionado nunca. Debió haber existido algún incentivo evolutivo para el cambio. Se han propuesto numerosas hipótesis, pero la idea más convincente que tenemos es esta. No hubo una única causa. Fue una acumulación de presiones lo que impulsó a algunos simios a erguirse, y una vez que funcionó, se mantuvo. Múltiples hipótesis encajan. Los impulsores iniciales fueron probablemente los cambios ambientales ocurridos en África. Estudios paleoambientales han demostrado que, durante la época de los Australopithecus y los primeros homínidos, sus entornos estaban cambiando de densas selvas a bosques fragmentados. En lugar de un dosel forestal continuo, había grupos de árboles separados por pastizales. Tras agotar un huerto en una zona, estos homínidos tendrían que recorrer cierta distancia para encontrar otro. El bipedalismo es más eficiente que caminar a cuatro patas para cubrir largas distancias. Caminar bípedo consume menos energía en largas caminatas y favorece la termorregulación. Cuando estás erguido, menos superficie corporal está expuesta a la luz solar directa, además de estar a mayor altura sobre el suelo caliente, donde puedes aprovechar la brisa. Esto concuerda con la idea de la alimentación postural. Los simios se ponen de pie para alcanzar y agarrar comida. Piénsalo. Antes de avanzar hacia la siguiente parcela de bosque, habría sido útil maximizar la ingesta calórica en el punto de partida, por lo que alcanzar esas frutas difíciles de conseguir antes de los viajes habría favorecido una postura erguida. Esta podría ser una razón por la que muchos de estos homínidos aún conservan algunas de sus habilidades trepadoras para alcanzar esos alimentos más altos. Incluso vemos a algunos simios modernos haciendo esto mientras se alimentan. Por último, está la hipótesis del aprovisionamiento. Esto añade presiones sociales similares a las humanas. Cargar comida, bebés o herramientas habría sido más eficiente una vez que las manos se liberaron de la locomoción. Imagina intentar cargar a su bebé mientras camina a gatas. No es fácil, pero al levantarse, de repente, sus brazos están disponibles para transportar una valiosa carga. Todos estos factores habrían contribuido a que los homínidos se adaptaran a los bosques más fragmentados de África. Fue este continente el que ofreció el escenario ideal para que estas presiones se manifestaran repetidamente. Diferentes poblaciones en distintas regiones, todas enfrentando desafíos similares y todas llegando a soluciones similares. Comparemos esto con los orangutanes. Son una historia de éxito a largo plazo en cuanto a la vida arbórea.
Su linaje se separó de los simios africanos en el Mioceno. Migraron a las selvas tropicales del sudeste asiático y permanecieron allí durante millones de años. Evolucionaron hasta convertirse en simios grandes y lentos, con brazos muy largos, manos en forma de gancho y pies diseñados para agarrarse a las ramas. La anatomía del orangután aún favorece la vida en el dosel. Las condiciones de su selva tropical se han mantenido relativamente estables, por lo que hubo poca presión selectiva para adoptar una nueva vida en el suelo. No hubo presiones significativas, ni nuevas adaptaciones, ni nuevas especies que se ramificaran en direcciones radicales. A diferencia de la historia arbórea estable del orangután, los primeros homínidos de África siguieron una trayectoria evolutiva muy diferente. Estas especies representan los primeros caminantes bípedos del linaje de los homínidos, y la evidencia fósil confirma que surgieron en África. Son un excelente indicador para investigar nuestro origen. Pero no tenemos pruebas suficientes de que alguno de ellos fuera nuestro ancestro directo. Sahelanthropus, todos nos muestran lo que era posible, lo que se estaba experimentando. Pero para conectar los puntos con nosotros específicamente, es necesario analizar nuestro propio género. Nuestro género, el género Homo, también apareció por primera vez en África, y aquí es donde las cosas se vuelven realmente específicas para nosotros. El Homo habilis es el miembro más antiguo conocido de nuestro género. Vivió principalmente en África Oriental, y sus fósiles datan de hace poco más de 3 millones de años. El nombre significa manitas, y con razón. Acompañando a esta especie se encuentran algunas de las primeras herramientas de piedra conocidas, llamadas hachadoras oldubayenses. Son bastante grandes y toscas en comparación con las que vendrían después, pero habrían sido un punto de inflexión para la recolección de carne y el acceso a la médula ósea. Ahora bien, existen herramientas incluso más antiguas. Los hachadores Lemekwe se encontraron en Kenia y datan de hace unos 3,3 millones de años, pero la especie humana que los fabricó sigue siendo ambigua. Podría haber sido un Australopithecus tardío o un Homo primitivo, que aún no hemos identificado. La cuestión es que manos recién liberadas, moldeadas por millones de años de destreza trepadora, ahora convertían la piedra en herramientas. Piensen en lo que esto significa. Por primera vez en la historia de la Tierra, un animal modificaba sistemáticamente su entorno con objetos manufacturados, no solo usando palos o rocas de forma oportunista, sino moldeándolos para fines específicos. Este es un salto cognitivo de proporciones asombrosas. Tras el Homo habilis llegó el Homo erectus. Y vaya, aquí es donde la cosa se complica, pero también es realmente emocionante. El Homo erectus es el primer homínido que casi se sentiría humano si lo viéramos hoy. Eran bípedos permanentes, sin adaptaciones persistentes para trepar árboles, y tenían piernas más largas que brazos, al contrario de los homínidos anteriores. Sus cerebros eran significativamente más grandes que los de todas las especies anteriores, con un promedio de entre 900 y 1100 centímetros cúbicos. Si bien sigue siendo menor que nuestro promedio de 1300 a 1500 centímetros cúbicos, supone un salto enorme respecto a los 400 a 500 centímetros cúbicos del Australopithecus. Pero aquí está la característica realmente importante del Homo erectus. Es la especie humana más antigua de la que tenemos evidencia fuera de África. Piénsenlo un momento. Todas esas especies anteriores de las que hablamos, Sahelanthropus, Ardipithecus, Australopithecus, incluso el Homo habilis, se limitan a África, pero el Homo erectus se desplazó.
Se cree que una combinación de sus herramientas achelenses más avanzadas y estrategias de caza les dio la capacidad de emprender vastas migraciones. Estas ya no eran las toscas hachadoras alderueanas. Las herramientas achelenses eran hachas de mano, hachas de carnicero y picos cuidadosamente tallados que demostraban auténtica artesanía y planificación. Se requería previsión para su fabricación. Había que visualizar la herramienta final antes de empezar a tallar la piedra. Hace unos 1,8 millones de años, el Homo erectus llegó al yacimiento de Dmanisi en Georgia. Sí, al país, no al estado. Esto demostró que ya vivían en Eurasia Occidental en una época muy temprana, aproximadamente al mismo tiempo que aparecen las poblaciones en Indonesia. Incluso persisten en la isla de Java durante más de 1 millón de años. Esta amplia distribución genera dificultades para los científicos que intentan clasificarlos. El primer problema es la posibilidad de que las poblaciones regionales evolucionaran localmente, desarrollando sus propias características distintivas. Los fósiles africanos, georgianos y javaneses presentan diferencias en la forma del cráneo, el tamaño del cerebro y el tamaño corporal. Algunos investigadores clasifican las formas africanas como una especie separada, Homo ergaster, y mantienen los fósiles asiáticos como Homo erectus. Otros los agrupan como una sola especie altamente variable. El segundo problema es que las dispersiones tempranas y la larga supervivencia en diferentes continentes hacen que el registro fósil esté muy generalizado. Es difícil trazar límites claros entre el origen de las especies y las migraciones cuando se trata de poblaciones que se extendieron por 3 continentes a lo largo de más de 1 millón de años. Sin embargo, los fósiles más antiguos de Homo erectus aún proceden de África, concretamente de la zona del lago Turkana, en Kenia. Datan de entre 1,8 y 2 millones de años. Esto sugiere firmemente que la especie surgió en África antes de expandirse. Una vez en movimiento, el Homo erectus se adaptó a una amplia gama de entornos con una velocidad notable. Sobrevivieron en las sabanas de África, los valles templados del Cáucaso y los bosques tropicales del sudeste asiático. Esta flexibilidad es parte de lo que hace al Homo erectus tan importante para nuestra historia. Demostraron que los miembros de nuestro género podían prosperar prácticamente en cualquier lugar. Pero la cuestión es que, a pesar de extenderse por el viejo mundo, a pesar de perdurar más de 1 millón de años en algunos lugares, el Homo erectus acabó extinguiéndose en todas partes. Todas esas poblaciones, ya fuera en África, Asia o Europa, acabaron desapareciendo del registro fósil. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué los reemplazó? Nosotros, Homo sapiens. Es hora de centrarnos en nuestra especie específicamente. Y aquí, las cosas se ponen aún más interesantes y, sinceramente, aún más polémicas entre los científicos. El fósil más antiguo de Homo sapiens consiste en fragmentos de cráneo descubiertos en Jebel Irhoud, Marruecos, que datan de hace unos 300.000 años. Este es otro punto clave en el marcador para África. Pero lo que complica las cosas es que no éramos la única especie de Homo en esa época. Hubo muchísimas variantes humanas que comenzaron a surgir hace aproximadamente 1 millón de años e incluso después. El Homo antecesor en España, el Homo heidelbergensis disperso por África y Europa, los famosos neandertales en Europa y Asia Occidental, los denisovanos en Asia, conocidos principalmente por ADN, no por fósiles. Y estas son solo las que hemos encontrado. Probablemente haya otras que aún no hemos descubierto. Entonces, ¿dónde encajamos en esta mezcla de especies humanas?
Históricamente, dos hipótesis rivales se han enfrentado: la hipótesis de la salida de África y la hipótesis de la evolución multirregional. Y durante mucho tiempo, este fue uno de los mayores debates en paleoantropología. La hipótesis de la salida de África sostiene que el Homo sapiens evolucionó una vez en África y posteriormente se expandió por el mundo, reemplazando en gran medida a otros humanos arcaicos. Es una historia relativamente clara: un origen, una dispersión y una especie que domina la región. La hipótesis multirregional sostiene que los humanos modernos evolucionaron en varios lugares simultáneamente a partir de poblaciones anteriores de Homo erectus y que tuvieron un flujo genético constante que los mantuvo como una sola especie. Es una historia más confusa, pero explicaría por qué encontramos fósiles de aspecto humano en muchos lugares y en los mismos periodos de tiempo. Durante décadas, los científicos discutieron sobre si los fósiles podían respaldar una u otra interpretación según su análisis. Pero entonces la genética entró en escena y todo cambió. Los estudios genéticos y de ADN han ayudado a aclarar drásticamente el panorama, y la evidencia de un origen africano es bastante convincente. Por ejemplo, la mayor diversidad genética entre los humanos modernos se encuentra en África. La diversidad genética se acumula durante largos periodos de tiempo a medida que se acumulan las mutaciones. Es como los intereses en una cuenta bancaria. Cuanto más tiempo lleva abierta la cuenta, más intereses se acumulan. Así pues, el hecho de que los africanos posean mayor variación genética que cualquier otro lugar significa que el Homo sapiens ha vivido y evolucionado allí durante más tiempo. Esta diferencia no es pequeña. Los estudios demuestran que las poblaciones del África subsahariana presentan niveles significativamente más altos de diversidad genética que las poblaciones de cualquier otro lugar del planeta. Este patrón se aplica al ADN mitocondrial, que se transmite de madre a hijo, al ADN del cromosoma Y, que se transmite de padre a hijo, y al ADN autosómico, que heredamos de ambos progenitores. Las poblaciones fuera de África solo portan un subconjunto de esa variación, lo cual tiene sentido si pequeños grupos emigraron de África posteriormente y se llevaron consigo solo una parte del acervo genético total. Esto se denomina efecto fundador. Cuando una pequeña población se separa y se establece en un nuevo lugar, solo conserva una fracción de la diversidad genética de la población de origen. Esto se ve respaldado por evidencia genética adicional, que indica que todas las personas no africanas actuales pueden rastrear sus genes hasta pequeñas poblaciones que abandonaron el continente hace entre 50.000 y 70.000 años. El momento exacto aún se debate, pero el cuello de botella genético es evidente. En algún momento, un número relativamente pequeño de personas abandonó África, y todos los que viven fuera de África hoy en día descienden de ellos. Poco después de esa migración, todas las demás especies de Homo se extinguieron. Los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años. Los denisovanos desaparecieron casi al mismo tiempo. El Homo erectus ya llevaba cientos de miles de años desaparecido y, de repente, solo quedó el Homo sapiens. Nuestra mayor diversidad genética en África apunta firmemente a la hipótesis de que proviene de África. Caso cerrado, ¿verdad? Bueno, no del todo. El ADN antiguo ha revelado algo fascinante. Cuando los científicos lograron extraer y secuenciar ADN neandertal de fósiles, descubrieron algo inesperado. Los humanos modernos fuera de África portan ADN neandertal.
Entre el 1% y el 4% del genoma de las personas no africanas proviene de neandertales. De manera similar, el ADN denisovano aparece en poblaciones modernas, particularmente en el sudeste asiático y Oceanía. Algunas poblaciones de Papúa Nueva Guinea contienen hasta un 5% de ADN denisovano, así que, después de todo, no se trató de un reemplazo puro. Hubo una mezcla multirregional entre especies. El Homo sapiens se cruzó con neandertales y denisovanos, pero aquí está la clave. El Homo sapiens llegó a dominar y nosotros sobrevivimos y nos expandimos por todas partes. Las otras especies aportaron genes, pero no persistieron como linajes separados. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Qué tuvo el Homo sapiens primitivo en África que le otorgó tal ventaja? ¿Por qué no fue al revés, con los neandertales o los denisovanos migrando a África y reemplazando al Homo sapiens? La respuesta reside en una combinación de nuestra genética, nuestra sociabilidad y los antiguos entornos africanos que moldearon ambas. Los neandertales eran físicamente robustos, tenían cerebros más grandes que nosotros, fabricaban herramientas sofisticadas, controlaban el fuego, enterraban a sus muertos y probablemente poseían algún tipo de lenguaje. Tuvieron un éxito increíble en el duro clima europeo durante cientos de miles de años, pero vivían en grupos relativamente pequeños y aislados. Su densidad de población era baja y, si bien estaban altamente adaptados a sus entornos específicos, esa especialización puede haber sido una debilidad. Cuando las condiciones climáticas cambiaron rápidamente, como lo hicieron al final de la Edad de Hielo, los neandertales no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. El Homo sapiens, por el contrario, tenía algo diferente, algo forjado en el crisol de los diversos y cambiantes entornos de África. Teníamos adaptabilidad. Una nueva investigación pinta una imagen de una red social continental del antiguo Homo sapiens, una red panafricana de personas, genes e ideas que se remonta a cientos de miles de años. Lo vemos arqueológicamente a través de la presencia de artefactos que fueron intercambiados o migraron con humanos a través de distancias increíblemente largas. Por ejemplo, las cuentas de cáscara de huevo de avestruz se desplazaron por el continente hace 50.000 años. Hace 200.000 años, la obsidiana para la fabricación de herramientas recorrió más de 160 kilómetros desde su origen, y los pigmentos, posiblemente utilizados para la decoración corporal o el arte, se intercambiaron hace 320.000 años. Incluso los sistemas de intercambio de regalos entre los africanos modernos reflejan esta antigua lógica. Entre las comunidades actuales de cazadores-recolectores San del sur de África, los antropólogos han observado una práctica continua de intercambio de regalos que funciona como una red social a larga distancia. Resulta descabellado pensar que tal práctica pudiera tener cientos de miles de años de antigüedad, pero la evidencia arqueológica sugiere que podría serlo. Además, los datos genéticos y arqueológicos muestran ciclos repetidos de aislamiento y contacto entre poblaciones africanas, grupos que a menudo divergían y habitaban lugares locales durante largos periodos, a veces miles de años. Esto produciría innovaciones culturales y ligeras diferencias anatómicas propias de sus respectivos entornos. Entonces, el contacto intermitente entre grupos permitiría que esas innovaciones separadas se recombinaran y se propagaran. Piensen en lo que genera innovación en el mundo moderno. Cuando diferentes tradiciones, diferentes tecnologías, diferentes ideas se unen, surge la magia. El mismo mecanismo se produjo en la antigua África, pero en escalas temporales mucho más largas.
Estudios que analizan las redes de cazadores-recolectores confirman que la invención paralela en grupos semi-aislados, seguida de recombinación, acelera el surgimiento de tecnologías complejas mejor que una sola población completamente conectada. Cuando los grupos están completamente aislados, las innovaciones pueden perderse. Un solo desastre, un brote de enfermedad, una sequía, y todo ese conocimiento desaparece. Pero cuando los grupos se conectan mediante el contacto y el comercio ocasionales, las innovaciones se difunden y persisten. Un grupo descubre una mejor manera de fabricar flechas. Otro descubre un método más eficiente para procesar las toxinas de las plantas y hacerlas comestibles. Estas innovaciones se propagan por la red y se acumulan con el tiempo. El mismo principio se aplica casi con certeza a la genética. La diversidad genética es una protección contra la extinción. Un acervo genético más amplio implica mayores oportunidades para el surgimiento de mutaciones beneficiosas. Una mayor variación implica mayores probabilidades de que un miembro de la población posea la combinación adecuada de genes para sobrevivir cuando las condiciones cambian. Esta red panafricana habría promovido una enorme variación, manteniendo al Homo sapiens integrado como especie. No nos fragmentamos en especies separadas, a pesar de vivir en entornos diversos, desde la costa mediterránea hasta el extremo sur del continente, desde selvas tropicales hasta desiertos. El resultado es lo que los científicos llaman evolución en mosaico. La biología y la cultura humanas modernas surgieron de muchas poblaciones en interacción, no de una sola tribu o lugar. Debemos nuestra adaptabilidad a esa variación, y es precisamente esa adaptabilidad la que nos permitió superar a otras especies humanas cuando finalmente salimos de África y nos encontramos con ellas. Cuando el Homo sapiens se encontró con los neandertales en Europa, no éramos necesariamente más inteligentes ni más fuertes. Éramos más flexibles, más capaces de adaptarnos a nuevas situaciones, más capaces de aprender unos de otros y de difundir innovaciones rápidamente a través de nuestras redes sociales. Así pues, nuestra historia es larga, abarca millones de años y cientos de generaciones, pero la mayor parte de la evidencia apoya el origen africano de la humanidad. Los fósiles apuntan a África. Las herramientas de piedra se acumulan primero en África. La genética muestra la mayor diversidad en África. Las razones son múltiples y están interconectadas. Todo comenzó con la adaptación de los primeros primates a un mundo prehistórico complejo. Esos tobillos móviles en Purgatorius, esas manos prensiles en Eupremates, esos ojos frontales para la percepción de profundidad. Todas estas adaptaciones, perfeccionadas a lo largo de decenas de millones de años, sentaron las bases para lo que vino después. Posteriormente, los eventos tectónicos masivos permitieron a los descendientes de los antropoides migrar a África a través de puentes terrestres, manteniéndolos a salvo de las extinciones euroasiáticas que exterminaron a sus parientes asiáticos. África se convirtió en un refugio, un lugar donde los linajes de primates pudieron persistir incluso cuando los desastres climáticos asolaron otros continentes. Los drásticos cambios climáticos dentro del propio continente africano proporcionaron las presiones adecuadas para que los simios ancestrales comenzaran a experimentar con la marcha terrestre. La transición de bosques continuos a bosques irregulares generó una presión selectiva para viajes eficientes de larga distancia. El bipedalismo fue la respuesta, pero la amplia gama de entornos de África, desde selvas tropicales hasta praderas de tierras altas, desde sabanas estacionales hasta humedales permanentes, impulsó al Homo sapiens a desarrollar una inmensa variación. Distintas poblaciones
se adaptaron a distintas condiciones y luego compartieron sus innovaciones a través de la red panafricana. Esto creó las especies más adaptables del planeta, no las más fuertes, ni las más rápidas, ni siquiera las de mayor cerebro al principio, sino las más flexibles, las más capaces de aprender, cambiar y sobrevivir a cualquier adversidad que la naturaleza nos impusiera. Cuando pequeños grupos de Homo sapiens finalmente abandonaron África hace entre 50.000 y 70.000 años, llevaron consigo esta adaptabilidad. Se encontraron con neandertales en Europa y Oriente Medio, y en lugar de verse superados, prosperaron. Se encontraron con denisovanos en Asia y sobrevivieron. Cruzaron a Australia, a América, a las islas más remotas del Pacífico. En un abrir y cerrar de ojos geológico, el Homo sapiens se extendió a todos los continentes excepto la Antártida. Nos adaptamos a todas las zonas climáticas, desde la tundra ártica hasta las islas tropicales. Desarrollamos miles de culturas, lenguas y formas de vida distintas. Toda esta diversificación explosiva se remonta a África. Pero la ciencia se basa en desafiar el statu quo. Debemos mantener la mente abierta y nunca conformarnos con el paradigma actual. Los paradigmas cambian constantemente, y con cada cambio nos acercamos un poco más a la verdad. ¿Y qué si no evolucionamos en África? ¿Cuáles son los mejores argumentos contra un origen africano? Hay algunos desafíos a la narrativa estándar que merecen consideración. En primer lugar, hay un simio del Mioceno que vive en Europa que nos hace reconsiderar algunas suposiciones. El simio que ha causado sensación se llama Danubius. Vivió en Alemania hace unos 11 millones de años. Sus restos óseos proporcionaron a los investigadores una visión detallada y poco común de cómo se desplazaban algunos simios antiguos. Danubius tenía extremidades anteriores y posteriores largas, muñecas y tobillos móviles, y la forma de sus articulaciones sugiere que el animal podía trepar y adoptar una postura erguida sobre sus patas traseras. Los investigadores han denominado a esta forma de locomoción trepa de extremidades extendidas. Argumentan que Danubius combina las adaptaciones de los simios bípedos y suspensorios y constituye un posible modelo para el ancestro común de los grandes simios y los humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque retrasa los posibles orígenes de la mecánica corporal erguida mucho antes de la historia de los homínidos africanos. Si bien Danubius no era totalmente bípedo, su postura lo convierte en un candidato prometedor como ancestro del linaje de los homínidos, o al menos como un ejemplo de adaptaciones similares que evolucionaron de forma independiente. Una idea alternativa es que los descendientes de Danubius podrían haber dado origen a los homínidos en Europa, quienes posteriormente migraron a África. Esto cambiaría por completo la narrativa. En lugar de que el bipedalismo evolucionara en África, podría haber evolucionado primero en Europa. Dicho esto, existe un largo lapso geográfico y temporal antes de que aparezcan los primeros homínidos claramente identificados en África. Se necesitarían más fósiles dentro de ese espacio para respaldar esta hipótesis. Por ahora, sigue siendo especulativa, pero nos recuerda que no debemos asumir que África era el único lugar donde se estaban llevando a cabo experimentos evolutivos interesantes. Otro desafío se centra específicamente en el Homo erectus. Hablamos de cómo el Homo erectus se expandió desde África en una etapa temprana y vivió por toda Eurasia durante más de 1 millón de años. Eso es mucho tiempo para que se acumulen cambios evolutivos. Es plausible que el Homo erectus diera origen al Homo sapiens
en algún lugar de la masa continental euroasiática, en lugar de África. Tras haber vivido en diversos entornos asiáticos y europeos durante tanto tiempo, hubo tiempo de sobra para que las modificaciones evolutivas se basaran en esta especie, ya de por sí exitosa y adaptable. Incluso, podemos extender nuestra lógica para el auge del Homo sapiens en África al Homo erectus euroasiático. Si habitar una amplia gama de entornos ayudó al Homo sapiens africano a diversificarse e innovar, ¿por qué no habría de suceder lo mismo con las poblaciones euroasiáticas de Homo erectus? No es imposible que esto sucediera primero, y que luego esas poblaciones euroasiáticas migraran de vuelta a África y se refinaran evolutivamente hasta convertirse en el Homo sapiens. Incluso los primeros científicos como Ernst Haeckel especularon en este sentido al observar los fósiles del hombre de Java en Indonesia. Creían que este Homo erectus indonesio representaba una forma intermedia entre los simios asiáticos, como los orangutanes o los gibones, y los humanos. La genética moderna nos dice que estamos más estrechamente relacionados con los chimpancés africanos que con estos primates asiáticos, por lo que esa idea específica está descartada, pero no refuta necesariamente que las poblaciones posteriores de Homo erectus que vivieron en Asia pudieran haber contribuido a nuestro linaje de maneras que no hemos apreciado por completo. La mezcla de neandertales y denisovanos demuestra que se produjo un flujo genético entre especies. ¿Podría haber habido una mezcla anterior con poblaciones de Homo erectus que aún no hemos detectado? Por último, los fósiles de Homo sapiens que encontramos fuera de África son cada vez más antiguos, lo que complica la cronología de cuándo abandonamos el continente. Dos yacimientos son especialmente importantes: la cueva de Mislia, en Israel, y la cueva de Apidema, en Grecia. En la cueva de Mislia se encontró una sola mandíbula intacta en un estrato del Paleolítico Medio. Coincide con la anatomía humana moderna, con su arcada dental en forma de U y la ubicación de los pómulos. Se encontraba junto a un conjunto completo de herramientas de nivel, similar a la tecnología africana de la época. Diversos métodos de datación situaron este fósil entre 194.000 y 177.000 años atrás. Esto es significativo, ya que sitúa a los primeros Homo sapiens conocidos fuera de África mucho antes de la migración comúnmente citada de 50.000 a 70.000 años. Si el Homo sapiens estuvo en Oriente Medio hace 190.000 años, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de los orígenes y la dispersión humana? Se encontraron dos fragmentos de cráneo en la cueva de Apidema, en Grecia. La reconstrucción digital mostró que uno presenta un perfil posterior redondeado del cráneo humano moderno y data de hace 210.000 años. Esto lo convierte en el fósil de Homo sapiens más antiguo conocido fuera de África, si la identificación es correcta. Curiosamente, el otro cráneo de la misma cueva es claramente neandertal y data de hace unos 170.000 años, por lo que tenemos un cráneo de Homo sapiens más antiguo que el cráneo neandertal hallado en el mismo lugar. El par de cráneos cuenta la historia de cómo los primeros Homo sapiens llegaron a esta parte del mundo antes que los neandertales, o al menos estuvieron allí al mismo tiempo. Ninguno de los dos yacimientos es tan antiguo como los fósiles de 300.000 años de Jebel Irhoud en Marruecos, por lo que África aún ostenta el récord del Homo sapiens más antiguo. Pero estos hallazgos nos dan motivos para seguir buscando al Homo sapiens primitivo fuera de África. Quizás hubo migraciones anteriores que fracasaron, o quizás nuestra cronología de salida de África necesite una revisión profunda.
También existen dudas sobre si los fósiles de Jebel Irhoud en Marruecos representan al Homo sapiens completamente moderno o una forma de transición. Los cráneos presentan una mezcla de rasgos arcaicos y modernos. Algunos científicos argumentan que deberían clasificarse como Homo sapiens temprano, mientras que otros creen que representan una especie o subespecie diferente que contribuyó a nuestra ascendencia, pero que aún no era exactamente nosotros. Estos debates son sanos y necesarios. La ciencia avanza cuestionando, probando y revisando nuestra comprensión. La hipótesis del origen africano está respaldada por evidencia abrumadora, pero eso no significa que todos los detalles estén resueltos. Lo que sí podemos decir con certeza es esto. La mayor parte de la evidencia, desde los fósiles hasta la genética y la arqueología, apunta a África como la cuna de nuestra especie. Las poblaciones más antiguas y diversas de Homo sapiens vivieron allí. La región donde nuestra especie ha estado ocupada de forma continua durante más tiempo se encuentra en África. La diversidad genética allí eclipsa a la de cualquier otro lugar de la Tierra. Pero África no solo vio nacer al Homo sapiens y nos envió a nuestro destino. El continente moldeó lo que nos convertimos. La diversidad ambiental impulsó la innovación. Los cambios climáticos exigieron flexibilidad. Las grandes distancias fomentaron el desarrollo de redes sociales para mantener conexiones a través del espacio. Los desafíos de los depredadores, las enfermedades y la competencia con otras especies perfeccionaron nuestra capacidad para resolver problemas. En un sentido muy real, África nos humanizó, no solo anatómicamente, sino también conductual, social y cognitivamente. Los rasgos que nos definen como especie, nuestra capacidad para el lenguaje complejo, nuestra capacidad para formar grandes grupos cooperativos, nuestro uso innovador de herramientas, nuestro pensamiento simbólico. Todo esto se forjó en entornos africanos a lo largo de cientos de miles de años. Cuando finalmente abandonamos el continente, nos llevamos con nosotros esos rasgos perfeccionados en África, que nos permitieron conquistar el mundo como ninguna otra especie lo había hecho. Comprender nuestros orígenes africanos no es solo un ejercicio académico, tiene profundas implicaciones en cómo nos percibimos hoy. En primer lugar, desmiente la idea de que las diferentes poblaciones humanas sean fundamentalmente diferentes entre sí. La evidencia genética es clarísima al respecto. Todos los seres humanos vivos hoy en día son notablemente similares genéticamente. La variación entre dos individuos cualesquiera dentro de una población suele ser mayor que la diferencia promedio entre poblaciones. La raza, como concepto biológico, no resiste el escrutinio científico. Las diferencias superficiales que observamos en el color de la piel, la textura del cabello y los rasgos faciales son adaptaciones recientes a entornos locales, probablemente surgidas en los últimos 100.000 años aproximadamente. Bajo esas variaciones superficiales, todos somos africanos. Cada persona de este planeta puede rastrear su ascendencia hasta las mismas poblaciones africanas. Esto también tiene importantes implicaciones médicas. Durante décadas, la investigación médica estuvo fuertemente sesgada hacia el estudio de las poblaciones europeas. Se asumía que lo que funcionaba para un grupo funcionaría para todos, pero esto no siempre es cierto. Las variantes genéticas que afectan el riesgo de enfermedades, la respuesta a los fármacos y otros factores de salud varían entre poblaciones. Dado que las poblaciones africanas poseen la mayor diversidad genética, también presentan la gama más amplia de variantes genéticas.
Esto significa que incluir a las poblaciones africanas en la investigación médica no solo se trata de equidad o representación, aunque éstas son importantes. Se trata de obtener una visión más completa de la variación genética humana y cómo afecta a la salud. Los medicamentos desarrollados exclusivamente con base genética europea podrían funcionar de forma diferente, o incluso no funcionar, en personas de ascendencia africana. Los factores de riesgo de enfermedades identificados en una población podrían no aplicarse a otras. Al comprender nuestros orígenes africanos y la diversidad que aún existe allí, podemos desarrollar tratamientos médicos mejores y más personalizados para todos. Reconocer nuestros orígenes también nos llena de humildad. Nos gusta pensar que somos especiales, separados del mundo natural, pero la historia de la evolución humana en África nos recuerda que somos producto de las mismas fuerzas que moldean toda la vida en la Tierra. Selección natural, deriva genética, cambio ambiental, mutación aleatoria. No surgimos porque estuviéramos destinados a ello. Surgimos porque las circunstancias en África favorecieron los rasgos que nos hacen humanos. Circunstancias diferentes podrían haber producido algo completamente distinto, o nada en absoluto. El hecho de que casi nos extinguimos varias veces a lo largo de nuestra historia debería hacernos reflexionar. La evidencia genética sugiere que hubo periodos en los que la población humana se redujo a tan solo unos pocos miles de individuos reproductores. Una sequía severa, una epidemia, una erupción volcánica, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y podríamos no estar aquí. Sobrevivimos no necesariamente por ser los más fuertes o inteligentes, sino por nuestra adaptabilidad y suerte. Es una lección que vale la pena recordar en una era de rápidos cambios ambientales. El cambio climático está alterando nuestro planeta a una velocidad casi superior a la de cualquier otro momento en los últimos millones de años. Los entornos en los que hemos construido nuestras civilizaciones están cambiando bajo nuestros pies. El nivel del mar está subiendo. Los patrones climáticos se están volviendo más extremos. Los ecosistemas se están derrumbando. Nuestros antepasados también se enfrentaron a perturbaciones climáticas. La transición de bosques frondosos a bosques irregulares en África. Las edades de hielo que hicieron inhabitable gran parte del hemisferio norte. Sequías que duraron siglos. Sobrevivieron gracias a su flexibilidad, a su innovación, a su cooperación en grupos más grandes y a su traslado a nuevos territorios cuando los antiguos se volvieron inhóspitos. Tenemos la misma capacidad de adaptación. La pregunta es si la usaremos con sabiduría. Nuestra herencia africana nos dio habilidades increíbles para resolver problemas y trabajar juntos, pero también nos dio una tendencia a dividirnos en grupos y competir por los recursos. La red panafricana que permitió el desarrollo de nuestros antepasados se basaba en el comercio, la cooperación y el intercambio de ideas a través de grandes distancias y entre diferentes culturas. En un mundo globalmente conectado, necesitamos ampliar esa red a escala planetaria. Los desafíos que enfrentamos actualmente, el cambio climático, las pandemias y el agotamiento de los recursos, no respetan fronteras. Requieren una cooperación global que nuestros antepasados nunca necesitaron. También hay algo que aprender de las escalas temporales involucradas en nuestra evolución. Los humanos modernos, Homo sapiens, existen desde hace 300.000 años. Nuestro género, Homo, se remonta quizás a 3 millones de años. Los primates, como grupo, a 66 millones de años. Comparada con esos períodos, la historia humana registrada es un abrir y cerrar de ojos.
La agricultura tiene solo unos 12.000 años. Las ciudades quizá tengan 6.000 años. La revolución industrial tuvo lugar hace 200 años. La era digital, décadas. Estamos cambiando nuestro mundo a una velocidad que supera la capacidad de la evolución. Nuestros cuerpos y cerebros siguen siendo básicamente los de nuestros ancestros cazadores-recolectores. Estamos adaptados para vivir en grupos pequeños, para la actividad física, para dietas basadas en plantas silvestres y carne ocasional. No evolucionamos para sentarnos en sillas de oficina, mirar pantallas, comer alimentos procesados e interactuar con miles de personas a través de las redes sociales. Esta discordancia entre nuestra herencia evolutiva y nuestros entornos modernos explica muchos de los problemas de salud que aquejan a las sociedades desarrolladas. Obesidad, diabetes, ansiedad, depresión. No son solo fracasos individuales. Son consecuencias de colocar cuerpos de la edad de piedra en entornos de la era espacial. Comprender nuestra evolución puede ayudarnos a diseñar mejores entornos y estilos de vida que favorezcan nuestra biología en lugar de ir en contra de ella, no retrocediendo a un pasado primitivo imaginario, sino siendo inteligentes al estructurar nuestras sociedades y vidas. Pero analicemos aún más. ¿Qué nos dice nuestro origen africano sobre la vida en el universo? Si la vida inteligente evolucionó alguna vez en la Tierra, en un lugar específico y bajo circunstancias específicas, ¿qué sugiere eso sobre la probabilidad de que evolucione en otro lugar? ¿Somos una casualidad cósmica o la inteligencia es un resultado inevitable dado el tiempo y las condiciones adecuadas? La respuesta podría residir en comprender cuán específicas fueron esas condiciones africanas. ¿Cuánto de nuestra evolución dependió de circunstancias precisas en comparación con principios generales aplicables en cualquier lugar? La transición al bipedalismo requirió la combinación adecuada de ascendencia arborícola y cambio ambiental. ¿Evolucionarían los extraterrestres el bipedalismo mediante un proceso similar o existen múltiples caminos hacia la inteligencia, cada uno único en la historia de su planeta? El desarrollo de redes sociales complejas en África, impulsado por los cambios climáticos cíclicos y la diversidad geográfica, parece bastante específico de las circunstancias de la Tierra, pero quizás el principio general de que la inteligencia surge en entornos que premian la flexibilidad y la cooperación sea universal. Aún no lo sabemos, pero a medida que buscamos vida en otros mundos, comprender nuestros propios orígenes nos proporciona un marco para pensar en cómo podría surgir la inteligencia y qué condiciones buscar. Lo cierto es que nuestra historia no ha terminado. La evolución no se detuvo con la aparición del Homo sapiens. Sigue ocurriendo, solo que en escalas de tiempo demasiado lentas para que podamos percibirlas directamente. Nuestra especie sigue evolucionando y cambiando en respuesta a nuestro entorno. Algunos de estos cambios son biológicos. La tolerancia a la lactosa, la capacidad de digerir la leche hasta la edad adulta, evolucionó de forma independiente en múltiples poblaciones durante los últimos 10.000 años. Esa es la evolución en acción, tan rápida que podemos rastrearla en el registro genético. Otros cambios son culturales y tecnológicos. Estamos modificando nuestro entorno tan rápidamente que estamos creando nuevas presiones selectivas. La contaminación, los antibióticos, la luz artificial, las redes sociales. Cada uno de estos factores cambia el panorama en el que opera la evolución, y ahora estamos a punto de poder modificar nuestros propios genomas directamente. CRISPR y otras tecnologías de edición genética nos brindan la posibilidad de guiar nuestra propia evolución conscientemente, en lugar de dejarla en manos de las fuerzas ciegas de la selección natural. Esto plantea profundas cuestiones éticas.
¿Qué rasgos deberíamos seleccionar? ¿Quién decide? ¿Cómo evitamos crear nuevas formas de desigualdad basadas en la ingeniería genética? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son preguntas que nuestros orígenes africanos nos prepararon para considerar. Nuestros antepasados también se enfrentaron a decisiones. ¿Qué entornos habitar? ¿Qué tecnologías adoptar? ¿Con qué grupos cooperar? Sus decisiones moldearon nuestra evolución a lo largo de cientos de miles de años. Nuestras decisiones lo moldearán durante los próximos 100 años. Así que sí, evolucionamos en África. Los fósiles lo demuestran. La genética lo confirma. La arqueología lo respalda. Pero lo más importante es que África nos hizo quienes somos. Nos dio la adaptabilidad para expandirnos por el mundo, la creatividad para transformar cada entorno en el que entramos, la inteligencia social para construir civilizaciones de una complejidad sin precedentes. Llevamos a África con nosotros donde quiera que vayamos, en nuestros genes, en nuestros huesos, en el cableado fundamental de nuestro cerebro. Todos somos africanos. Algunos de nosotros simplemente tenemos antepasados que abandonaron el hogar hace mucho tiempo. Y quizás esa sea la lección más importante. Somos una sola especie, una sola familia, un solo pueblo. Nuestras diferencias superficiales surgieron recientemente y significan muy poco genéticamente. Lo que nos une es mucho más profundo que lo que nos divide. Cuando miras a otro ser humano, a cualquier ser humano, estás viendo a un primo lejano. Todos descendemos de las mismas pequeñas poblaciones de África. Todos llevamos el legado de millones de años de evolución. Todos enfrentamos los mismos desafíos de existir en un mundo en constante cambio. Nuestros orígenes africanos nos recuerdan esta herencia compartida. Nos dicen de dónde venimos y, tal vez, si prestamos atención, puedan ayudarnos a comprender hacia dónde vamos. La historia de la evolución humana en África no se trata solo del pasado, sino también del presente y el futuro. Se trata de comprendernos lo suficiente como para afrontar los desafíos futuros. Construir sociedades que trabajen con nuestra biología en lugar de contra ella. Y cooperar en los problemas globales como lo hicieron nuestros antepasados en las redes panafricanas. Evolucionamos en África porque África ofrecía la combinación perfecta de desafíos y oportunidades para forjar una especie adaptable, inteligente y cooperativa. Ahora nos enfrentamos a desafíos a escala global: cambio climático, pandemias, agotamiento de recursos y disrupción tecnológica. Nuestras características africanas, la flexibilidad, la innovación y la cooperación social, son justo lo que necesitamos para sobrevivir y prosperar. La pregunta es si reconoceremos esto y lo usaremos con sabiduría. El mismo continente que vio nacer a la humanidad aún tiene mucho que enseñarnos sobre resiliencia, adaptación, el poder de la diversidad, tanto genética como cultural, y la importancia de las redes y la cooperación a través de las diferencias. Al mirar hacia el futuro, conviene recordar nuestros orígenes, no como motivo de orgullo o división, sino como un recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando las circunstancias lo exigen. África nos hizo humanos una vez. En cierto sentido, debemos dejar que nos vuelva a hacer humanos, porque pase lo que pase, sean cuales sean los desafíos que enfrentemos, sean cuales sean los triunfos que alcancemos, los afrontaremos unidos especie, una familia, un pueblo, todos hijos de África. Y ese no es solo nuestro pasado, ese es también nuestro futuro.